Nos visitan hoy Ricardo Aronskin, es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, investigador docente en el área de política de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Allí además coordina el programa interdisciplinario de seguimiento de la crisis del orden mundial, dicta clases en la maestría de Historia Económica en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y en la maestría de Ciencias Sociales del Trabajo en el Centro de Estudios Avanzados de la UBA. Bueno, tiene publicaciones, no vamos a hacer, ya lo conoce además porque lo hemos entrevistado muchas veces aquí en el programa y lo han visto seguramente en otros programas. Y también nos visita Mario de la Roca, licenciado de Historia en la Universidad de Quilmes, estudió además Ciencias Políticas en El Salvador, es egresado de la Escuela de Gobierno del Instituto Nacional de Administración Pública, fue secretario general del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos en la Ciudad en el periodo 2000-2003, organismo del que actualmente es capacitador externo en la temática Servicios Públicos y Ciudadanía. También trabajó en diferentes asesorías políticas. Es autor de los libros La Cámpora sin obsecuencias, una mirada kirchnerista, y Gramsci en la Argentina, los desafíos del kirchnerismo, 2 publicaciones del 2014, y está ya a punto de salir su último libro sobre el macrismo. Ahora después le preguntamos. Y también lo conocen porque lo hemos entrevistado en más de una oportunidad. Bienvenidos, gracias a los dos, un 1 de mayo, que se hayan molestado hasta la radio, les agradezco muchísimo, porque además como es feriado, uno tiene otros tiempos en la radio. Está bueno. Sí, gracias a vos, Luisa. Bueno, este miércoles va a comenzar oficialmente la campaña para las elecciones del 5 de julio en la ciudad. El voto de las PASO generó un debate muy interesante, un poco con la mirada muy puesta sobre el electorado de la ciudad de Buenos Aires. Yo diría casi demonizando un poco al electorado, votan así, yo creo que es muy particular el electorado, pero todos los electorados son muy particulares, porque si uno va a Santa Fe también, el electorado termina siendo demonizado, me parece, cuando no vota como uno querría que votara. Y también los candidatos, o los precandidatos, terminaron siendo algunos muy, muy vapuleados. No todos los candidatos son iguales ni representan lo mismo, o a lo mejor a grandes rasgos representan lo mismo y representan sectores. ¿Cuál es la lectura? Bueno, empiezo por Mario. Sí. ¿Cuál es la lectura que hiciste en primer término, así en general, del resultado de los comicios del domingo Sí, pasado? Primero, algo que vos decías, yo no soy partidario, nunca lo hice, no soy partidario de los harakiris postelectorales. No me creo mucho las grandes victorias, ni me creo mucho las supuestas grandes derrotas. Yo diría que en el contexto, el fenómeno en la ciudad de Buenos Aires es bastante natural. Tenemos un grado de polarización kirchnerismo-antikirchnerismo en el país. Y lo que sí se consolida y crece es una nueva, entre comillas, vieja derecha que recoge la tradición de derecha que tenemos históricamente en el país, que no tiene embagues en asimilarse a políticas de la dictadura militar del 76, del menemismo. Creo que esa derecha hoy está creciendo y se está consolidando, no solo en la ciudad de Buenos Aires, y ese es un dato a tener en cuenta. Ahora, el votante de la elección en particular tiene para hacer muchísimos análisis, ¿no? Sería largo hacerlo aquí. Lo que quiero destacar es, como siempre estudié como historiador y como estudiante de ciencia política, creo que hay que determinar cuáles son las prioridades en los análisis. Yo creo que hay una idea central que recorre la mentalidad, las sensaciones, el imaginario de muchos votantes en muchas provincias del país y en la ciudad de Buenos Aires en particular, que creo que es cierta oposición, no agrado a las políticas de inclusión social y de igualdad social que provienen de estos 10 años del gobierno nacional. Creo que este es el punto nodal. Con esto yo quiero decir, en mi opinión, que hay que profundizar las políticas de inclusión social e igualdad social. Bueno. No temo a la polarización política, me parece que es un dato importante para la Argentina. Hay tesis al respecto, por ejemplo, Torcuato Di Tella ha dicho que es importante para el sistema político que nazcan opciones claras
de una, él dice centro-izquierda, centro-derecha, yo diría nacional, popular, democrática y de derecha. Es sano para la cultura política argentina. Bueno, vamos después a ir a algunas puntualizaciones de lo que Sí. dijiste. ¿Tu lectura cuál fue, Ricardo, en principio Sí. del resultado del domingo? Sí, parto de la base que no estoy contento con el resultado del domingo, pero al mismo tiempo, yo creo que ese 47% de voto al macrismo no es un 47, no es que el 47% de los habitantes de la ciudad son de derecha. El PRO es de derecha, el PRO es de derecha. Y cuanto uno más asciende hacia la cúpula del PRO, es más de derecha. Es decir, en la cima, donde está Mauricio Macri, es profundamente derecha el PRO. Pero hay que decir que no se presenta socialmente así, y esto es la primera cuestión que tenemos que tomar en cuenta. Es más, el PRO tiene una forma de presentarte frente a la sociedad que tanto convoca a la gente con un pensamiento conservador o antikirchnerista o antiperonista, como también a gente apolítica, gente que se considera francamente apolítica o que le importa un bledo la política o que no le interesa. Esa forma de presentarse que tiene el PRO la convoca, la hace sentir cómoda, no la hace sentir como presionada por algo. Ahora, yo creo que ese 47% hay que desmenuzarlo, hay que abrirlo, no son todos iguales, no son todos lo mismo, no son todos de derecha. Hay gente que tiene una sensibilidad, que está conforme con que se le puso algún medio de transporte que pasa cerca de la casa. Hay infinidad de situaciones y eso debe ser pensado para no pensar que estamos en un escenario horrible, digamos, sino que es más complejo. Claro, porque Mario decía, bueno, crece la derecha tradicional en la ciudad, y vos decís el PRO no se presenta como de derecha. Ahora, esto es una realidad, pero digo, ¿el electorado vota ideológicamente? No. Porque digo, si no estaríamos haciendo una lectura desde nuestro punto de vista únicamente que nos interesa mucho la política, que nos gustan los debates, que si podemos participar, participamos. Pero la gente en general, el habitante de la ciudad de Buenos Aires, no está todo el tiempo pensando en la política seguramente. ¿Qué pasa y cómo llegamos a ese electorado que ideológicamente quizás no se siente ni de derecha ni de izquierda? No voy a decir que sea apolítico, porque eso también no participar en política es una política, pero no partidariamente es alguien que no le interesa la política, que dice no interesado. ¿Cómo accedemos a ese elector? Sí, yo creo que Mario. hay un proceso de batalla cultural desde hace 10 años y que hay que profundizar sobre el sentido que la gente otorga a sus votos y a sus preferencias en las gestiones de los gobiernos. Creo que hay que mejorar muchas cosas en la ciudad de Buenos Aires específicamente, desde las opciones que se corresponden con el gobierno nacional, digamos, o sea, hay muchísimas cosas sobre las que hablar en esto. Lo que sí creo que comparto con Ricardo que no es o sea, no hay un voto por la propositiva del macrismo de derecha y que todos los votantes acompañan esa versión propositiva del macrismo por derecha. Comparto absolutamente. Lo que sí creo que hay un voto que fue más que por la propositiva, por la negativa hacia... Un castigo hacia el gobierno nacional, vos decís claramente. Un no compartir determinadas políticas. Esto tiene que ver mucho con una sociología. Yo creo que deberíamos volver y bueno, muchos vuelven cotidianamente a Jaureche, el medio pelo, para entender el comportamiento de la clase media en la ciudad de Buenos Aires. Yo lo que veo que a veces... Pero perdóname, sí. esa clase media en la ciudad de Buenos Aires, ¿es la clase media de Santa Fe que lo vota Miguel del Cel, que representa la misma opción que representa Mauricio Macri en la ciudad? Sí, es esa también. ¿Es sí. esa también? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿A vos qué te parece? Yo no me atrevo a hablar de Santa Fe demasiado, y sé que del CEL tiene entrada en sectores populares muy golpeados también y con
carencias culturales muy importantes que son encuentran rápidamente en una figura como Del Cel casi un representante perfecto. Pero en la ciudad de Buenos Aires, Macri Pero, también gana en todas las comunas y gana además en sí, los barrios, en las villas de emergencia. Sí, porque yo ahí te diría que para hacer un análisis completo tenemos que poner junto con lo que hizo el macrismo, también lo que hizo el kirchnerismo en la ciudad. O lo que no hizo el O lo kirchnerismo. que no hizo el kirchnerismo en la ciudad. Es decir, Claro. con eso vamos a completar el panorama. Y me parece que el kirchnerismo se debe a sí mismo una serie de discusiones importantes sobre qué hizo, por ejemplo, el bloque legislativo kirchnerista en todos estos años, cómo se presentó ante la ciudadanía, qué causas defendió, qué presencia pública tuvo, qué hicieron los locales en los barrios. Hay muchas cosas que el kirchnerismo tiene que decirse en la cara, si no las quiere decir públicamente, pero tiene que haber una instancia donde estas cosas también se digan. ¿Vos coincidís, Mario? Sí, en ese sentido sí, y tengo la palabra de algún legislador del Frente para la Victoria, al que yo le dije, me parece que el bloque anterior fue altamente deficiente. Me afirmó que sí y que este bloque se propondría trabajar de otra manera, y me dijo concretamente: trabajamos mucho en el ataque a Macri, lo cual hizo que éste se convirtiera en víctima, y no trabajamos sobre las propuestas de ciudad que merece tener un gobierno nacional que lleva adelante una gestión tan importante y que debería reflejarse también en las políticas propositivas en la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de Macri, pero no hemos hablado de Martín Lustó. Sí. Ujú. Bueno, es un... ¿Qué opción representa Lustó? Bueno, muy interesante Lustó, de vuelta, es otro espacio que hay que estudiar con mucho detenimiento, aparte porque es más novedoso todavía que el macrismo. Macrismo tuvimos tiempo para estudiarlo ya y no lo estudiamos. Recién ahora hay gente que lo está estudiando, como Mario, pero digamos, o unos compañeros de la Universidad de General Sarmiento que han sacado un libro muy interesante sobre el PRO. Pero digamos, esto de Lustó es una cosa media extraña, es voto radical, dicen algunos, es voto centroizquierdista. Es ese voto, de la Rúa, que lo votó a de la Rúa como como intendente y jefe de gobierno, luego, es ese voto... Pero no solo, porque Lustó es una imagen distinta, es una imagen más joven, es una imagen descontracturada, es una imagen que tiene mucho para decirle de igual a igual al PRO. No es el tipo de personaje que este porteño que describía Mario, descrito a su vez por Jaureche, despreciaría. Es un personaje que la gente de bien también puede considerar que es parte de nosotros. Y sin embargo está en un espacio distinto al macrismo. Y hubo un detalle que el otro día me pareció extraordinariamente interesante, el día siguiente de la votación, cuando se empieza la discusión sobre a dónde van a ir a parar los votos de Gabriela Michetti. Y aparece la gente del PRO y dice, no, bueno, esos son votos del PRO, son votos nuestros, son votos de nuestro proyecto, de nuestro equipo, son votos nuestros. Y le contesta Lustó extraordinariamente, matándole el punto en materia de liberalismo y de individualismo. Dice, no, los votos del porteño no son de nadie. El porteño es una persona orgullosa que vota lo que se le ocurre en cada momento. No le pertenece a nadie, son votos libres. Bueno, yo te voy a decir, si uno ve, digamos, la historia de la ciudad de Buenos Aires, ganó en un momento Armán González, ganó Ibarra, ganó de la Rúa, digo, es cierto que son votos muy volátiles los votos de los habitantes de la ciudad, que confirman a Mauricio Macri, yo creo que un poco también por lo que dice Mario, por oposición al gobierno central, al gobierno nacional, ¿no? Sí, eso creo que hay que admitirlo, digamos, es duro, es crudo, pero yo tengo vivencias cotidianas, para ser concreto, o sea, si uno toma un ejemplo, yo tuve maestros y profesores que ponían muchos ejemplos, siempre en sus clases, y me gustan los ejemplos. Yo pondría el ejemplo de un portero y un auxiliar de portería. El portero gana 20, el auxiliar de portería gana 10. Si al portero le dicen, los dos pasan a ganar 25, el portero dice, no, prefiero estar en 20 y 10, porque se siente sobre alguien. Creo que el estatus social
esto que es a veces apariencia de estatus social, ¿no? Pues nosotros sabemos, pensamos la sociedad y sabemos que hay a veces el estatus social escondido en una apariencia, digamos, ¿eh? Este estatus social pesa mucho en la ciudad de Buenos Aires, el sentirse por encima de los demás. Por ejemplo, otro ejemplo es las jubilaciones. Yo he tenido mucha gente, parientes míos, que tenían una jubilación más o menos digna, que habían aportado en su momento, y que estaban más preocupados en saber cómo subían los de abajo de él, que en pensar si él subía. Cuando vino el proceso de igualación de las jubilaciones mínimas, empezaron a subir, ahí los que cobraban un poco más se sentían que el abajo subía y ahí se empezaban a preocupar. Me parece que esta es una de las... la pirámide. Se achataba la pirámide y entonces se entraban a preocupar, y me parece que este es uno de los puntos nodales del proceso del kirchnerismo que a mí me parece altamente positivo. Es el mismo proceso que hubo en el 45 en la Argentina, con la emergencia del coronel Perón, cuando vieron que había hecho el trabajo que había hecho de la Secretaría de Trabajo y Previsión, se unió toda la derecha en la Unión Democrática. Creo que esos procesos en la Argentina y en la capital, en la ciudad de Buenos Aires en especial, son casi naturales, tenemos que convivir con ellos y tenemos que trabajarlos, ¿no? Y el Frente para la Victoria, creo que en la ciudad de Buenos Aires se debe un trabajo más profundo al respecto. Y te pregunto, Mario, también sobre Martín Lustó. ¿Cuál es tu Sí. mirada sobre Martín Lustó? Bueno, recién Ricardo daba su mirada, su visión. Creo que es un candidato fresco, un candidato que ha conectado con parte de la juventud, un candidato que ha tenido votos radicales, votos que no son ni kirchneristas ni antikirchneristas. No creo demasiado en su proyecto. Creo que hoy la sociedad se está expresando en dos alternativas muy nítidas, o sea, a nivel subjetivo y a nivel objetivo. O sea, hoy en economía Martín Lustó es economista. Martín Lustó debe saber que no hay 4 o 5 formas de manejar la economía en la Argentina. Hoy hay 2 maneras de manejar la economía en Argentina, que es a través de un estilo desarrollista, un estilo neokeynesiano, como maneja el gobierno nacional, dentro de los límites del capitalismo, con políticas sociales, o hay una vuelta al pasado neoliberal. Creo que eso Martín Lustó, aunque no lo diga, creo que lo debe comprender, y creo que hay un espacio en la ciudad de Buenos Aires para esa tercera fuerza, aunque hoy, por lo que se ve, la sociedad está más polarizada, digamos, está poco predispuesta a que esas terceras fuerzas crezcan en mayor dimensión que la cantidad de votos que logró Martín Lustó. Después habría que pensar si tuvo el tiempo suficiente, porque en realidad Mariano Recalde es nuevo, es el presidente de Aerolíneas Argentinas, uno lo puede reconocer de esa manera, pero después para el habitante de todas maneras, y en Buenos Aires, que es una comunidad que está, no sé si informada, podríamos decir que está bombardeada por los medios de comunicación, no está instalado, pero se conoce quién es Recalde, Mariano Recalde. Pero hay un déficit del Frente para la Victoria en encontrar a sus candidatos. Digo, porque apareció, hay que decir que es la primera primaria abierta, simultánea y obligatoria que se hace en la ciudad de Buenos Aires, y donde el Frente para la Victoria tiene tantos candidatos. Hubo como 7 candidatos para el Frente para la Victoria. Mucho, podríamos decir, de lo viejo del Frente para la Victoria, ya conocidos, ya que se habían presentado en otras elecciones, salvo el caso de Filmus, que no estuvo en esta vuelta, y que ha tenido la mejor performance en votos. Pero digo, ¿fue buena elección Mariano Recalde? ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes? Mi impresión es esta, por comentarios de gente no kirchnerista, en general lo vivieron como alguien que llega en paracaídas a la ciudad de Buenos Aires, que no está acá, digamos, que está en otras actividades, en otras cosas, no estaba, no se ocupaba de Buenos Aires y de repente lo designan para venir a Buenos Aires. Entonces esto se fue visto en muchos casos como ¿quién es? ¿Por qué? Porque con todo uno dice Filmus y los vecinos porteños conocen a Filmus
Y mal o bien, digo, Salvador Allende perdió varias elecciones hasta llegar a ser presidente de Chile, digamos, y se cansó de perder hasta que ganó. Lula también, digamos. Filmus es una persona conocida. Con esto no estoy diciendo que Filmus tendría que haber sido el candidato, sino que hay gente que es conocida a lo largo del tiempo y se le reconoce, por lo tanto, cierta fidelidad al lugar, cierta preocupación, cierta renovación de sus propuestas. Conoce, sabe, dice, y me parece que Recalde en ese sentido no cumplía con ese perfil. Me parece que su pertenencia a la Cámpora también es problemática en un distrito tan sensibilizado con el antikirchnerismo. Quiero decir, podía haber sido una persona más radicalizada incluso que Recalde, pero el tema de la Cámpora es un tema. Yo diría que en el caso, si uno pretende llegar a muchos porteños, no sé si eso es un mérito o un activo. Puede ser en algunos casos una cosa que marginalmente afecte también al candidato. ¿Mario? Sí, yo defendía de alguna manera la candidatura de Filmus en su momento, cuando se entraron a hacer un montón de críticas. Creo que era un buen candidato. Recalde, comparto con Ricardo, que no ha tenido experiencia en la ciudad de Buenos Aires. Como candidato, como persona, como imagen, como representativo del proyecto, es de regular a buen candidato. No me parece. La discusión sobre los candidatos, yo tengo un mejor candidato, que creo que el Frente para la Victoria lo debería haber preparado hace tiempo. Pero es una disquisición mía. Yo creo que el candidato en su momento, si se prepara con tiempo, digamos, yo creo que hay una figura joven, preparada, que es Martín Sabatella, que ha tenido gestión en Morón extraordinaria y que sería un candidato, a mi juicio, importante para el electorado de la ciudad de Buenos Aires. Pero eso depende de los intereses orgánicos del Frente para la Victoria. También creo que si se hubiera presentado Sabatella, a lo mejor la diferencia hubiera sido nada más que de 3 puntos, 4 puntos mayores que lo que sacó Recalde. O sea, yo no creo, Filmus sacó también 3 o 4 puntos más que Recalde. O sea, creo que en esos parámetros hoy nos estamos moviendo, y sí alerto sobre que no haya alternativas como la que tomó el candidato a gobernador de Córdoba, a Castelo, de llamar a un humorista para ser candidato del Frente para la Victoria. Me parece que eso es absolutamente repudiable. Creo que, como dijo Raúl Alfonsín, si hay que perder elecciones, perdamos elecciones. Y hagamos los análisis necesarios, las correcciones necesarias. Lo que no hay que hacer es derechizarse porque se pierde una elección. Es interesante porque, bueno, hay que decir que ya ECO, Energía Ciudadana Organizada, el partido de Martín Lustó, tiene a su candidato a vicejefe de gobierno, es Lustó, Fernando Sánchez. El PRO tiene a sus candidatos Rodríguez Larreta, que va con Diego Santilli, han ratificado. El Frente de Izquierda y los Trabajadores, Miriam Bregman, va con su compañero de fórmula, José Castillo. Ya ahora, la campaña comienza el miércoles, decíamos, claro, pero ya están oficializadas las fórmulas, ya se conocen. Autodeterminación y Libertad va con Luis Zamora solito, todavía no se sabe quién va a ser el candidato. Y el Frente para la Victoria es el otro que falta, saber quién es el candidato. Ayer hablaba con un intendente del conurbano, excede el conurbano, de San Antonio de Areco, y él decía, no, seguramente va a sorprender el candidato que acompañe a Mariano Recalde. Y yo dije, wow, ¿quién será el candidato? Si va a sorprender y va a generar... Bueno, todavía no se sabe, vamos a ver qué... Es interesante, ¿no? Claro. ¿Quién va a ser su compañero de fórmula? Bueno, y hay algo que me parece que también vale la pena ver, es la cobertura de los medios sobre los candidatos y los asesores de campaña. Pequeño comentario. Hoy que analizábamos, bueno, lo que significa el trabajo en la vida de cada uno de los seres humanos, como un ordenador, decíamos, esta falta de percepción que se tiene muchas veces, que la tenemos tan metida dentro, que cuando a veces fracasamos en el trabajo, o por lo menos lo que pasó durante la década del 90 que hubo, y hasta llegar a la crisis del 2001-2002, destrucción de trabajo, es porque había un modelo de país que, digamos, permitía que esto ocurriera, y lo que se revirtió es eso, un Estado presente, cambio de políticas, etcétera, etcétera.
Digo, pero no se percibe en la ciudad de Buenos Aires, porque la ciudad de Buenos Aires también está recibiendo los beneficios de este modelo económico nacional que impacta como impactan las provincias, impacta también en la ciudad de Buenos Aires. Y cuando uno habla con muchísima gente, me va bárbaro porque me estoy rompiendo el traste. No, seguramente están trabajando como trabajaban en la década del 90 rompiéndose el traste, pero les iba mal. Digo, pero la gente no percibe esto, me parece. En la ciudad de Buenos Aires hay poca conciencia de que un modelo económico que nos contiene a todos ayuda a que también en la ciudad de Buenos Aires se viva bien, ¿no? Sí. Yo creo que ahí hubo un tema, justo estoy escribiendo algo sobre eso. Hubo un tema en la salida de la crisis, 2001-2002. Digamos, en algún momento la mayor parte de nosotros sufre y la pasa mal, mucho, algunos gravísimamente en el 2001-2002, y empieza un proceso de recuperación que algunas cosas ya empiezan bajo Duhalde y después con Kirchner aprieta el acelerador y fuertemente sale la Argentina adelante. Yo creo que ahí no se asentó en la conciencia colectiva la comprensión de qué nos había llevado el desastre. No quedó claro. Así como no quedó claro la hiperinflación de Alfonsín, por qué fue, cómo ocurrió eso, tampoco quedó claro qué nos llevó el desastre de 2001. Es decir, los economistas que le decían a la gente por cadena nacional todo el tiempo que estábamos genial, que el mundo nos felicitaba, que por fin le habíamos encontrado el modelo económico preciso, se va todo al demonio. 50 y pico % de pobres, desempleados, gente haciendo colas infinitas en las embajadas. Y sin embargo, la conciencia colectiva sobre qué nos llevó a ese desastre no creció en la misma magnitud que creció la crisis. Con lo cual, una vez que se pasó, es como que tuvimos una pesadilla en algún lado, pero ya se pasó. Y seguimos con las mismas ideas y no comprendemos la importancia que tiene contar con un Estado nacional y un gobierno que te defienda. Esta cosa tan básica no entró en las cabezas. No entró. No. Y en eso Mario. hay mucho que tiene que ver con la inoculación de valores culturales del menemismo, digamos. O sea, creo que eso, no nos olvidemos que en la elección de 2003 Menem sacó prácticamente el 25% de los votos, fue el candidato más votado. O sea, no... Y si lo sumás a López Murphy, Claro. es el 40 y pico Claro. de voto neoliberal. Claro, o sea que sobre eso hubo un trabajo del kirchnerismo que es lento sobre la sociedad argentina, que es una sociedad compleja, muy diferente a la latinoamericana, aunque digamos que también en algunos sectores de las provincias se ha ido asemejando bastante, o sea, se ha ido haciendo más distinta en los centros urbanos y se ha hecho más similar en muchos centros rurales o zonas de pobreza que nos hemos con el tiempo asimilado mucho a algunas condiciones de otros países latinoamericanos donde afecta mucho más la pobreza y la marginalidad. Habíamos dejado pendientes en la media hora anterior, cuando entrábamos a esta hora, el tema de los medios de comunicación. ¿Cómo influyen? Siempre se dice que los medios no se ganan las elecciones con los medios de comunicación. Si no, Cristina no hubiese ganado con el 54%. Ahora, ya volvemos a la ciudad de Buenos Aires, nos quedamos solo en la ciudad de Buenos Aires. Algo pasa con Mauricio Macri y los medios de comunicación, claramente. ¿Cómo impacta esto, Ricardo? Y yo creo que impacta porque hay un montón de información que no se tiene. Mira, yo ando mucho por la ciudad por distintas razones laborales y muchas veces estoy en distintos bares, en distintos barrios. En todos los bares está Clarín. En algunos está La Nación, en casi ninguno está Página 12 y Tiempo, y las televisiones en general están prendidas en TN. Como naturalizado, como que esos son los diarios. Y son los diarios de un partido político. Digamos, son los diarios de un partido político, no son más medios de comunicación, son los diarios de un partido político que adoctrina sistemáticamente a una parte de la población. ¿Qué quiero decir? Yo como adherente al proyecto nacional y popular, necesariamente me encuentro todo el tiempo con las críticas, lo que me hace funcionar el cerebro de una forma crítica, es decir, tengo que contestar a lo que se me dice de que está mal.
La gente que está en el circuito, Clarín, Radio Mitre, La Nación, etcétera, etcétera, no necesariamente se encuentra con ninguna fuente de información alternativa. Puede evitar durante todo el día, la semana y el año haberse alimentado con informaciones contradictorias que lo hagan pensar un poco sobre lo que está pasando realmente. Eso es muy preocupante, yo lo veo Porque eso es la batalla cultural. absolutamente, porque Absolutamente. digamos, para empezar a pensar un problema, vos tenés que tener, digamos, dos opiniones contradictorias que te hagan comparar posiciones, pero si vos no directamente no accedés, pero no por mala voluntad, todo tu circuito está armado de forma tal que recibas monocordemente un solo tipo de información. ¿A qué conclusión vas a llegar? Digo, yo lo veo en familiares, amigos, familiares míos muy queridos que viven en Córdoba, gente muy crítica, pero en Córdoba es un unicato de información con La Voz del Interior, otras cosas, no hay acceso prácticamente a medios alternativos y hay un montón de informaciones relevantes que directamente no las reciben. Es decir, que cuando discutimos, digo, pero no viste tal cosa, no, ¿cuándo ocurrió? Tal día pasó tal cosa, no lo sabía. No, yo Así. iba a decir, por eso se critica a Cristina cuando habla por la cadena nacional, pero Claro. la verdad es que lo que dice la presidenta, después no lo lees en los diarios de mayor tiraje, los medios hegemónicos. La tenés que ver y escuchar, porque si no, no... Y como mucha gente está fastidiosa, directamente la apaga y tampoco la escucha. Pero ¿Cuál sirve, es? ¿Eh? sirve para la militancia que está a favor del gobierno nacional y popular, sirven mucho los mensajes de la presidenta. Sí, sí, claro. Creo que es importante porque no hay otras, digamos, está pendiente la implementación más fuerte de la ley de medios. Hay una batalla cultural, creo que los medios son un lugar importantísimo de esa batalla. Creo que Macri ha sido blindado absolutamente por los medios hegemónicos, que siguen teniendo una fuerza importante en la sociedad, aunque en cierta declinación, hay que decir, pero una declinación lenta. Sin embargo, en el caso de Mauricio Macri es muy evidente, aparte que por esto que decía del proceso de consolidación o sea, los medios hegemónicos eligieron finalmente a Macri. La sociedad fue eligiendo a Macri en desmedro de Massa. Y al mismo tiempo los medios hegemónicos fueron definiendo su favoritismo a favor de Macri en desmedro de Massa. Y también veamos que en la interna del PRO triunfa el antikirchnerismo de alguna manera más duro, ¿no? Expresado por Rodríguez Larreta en contra de un antikirchnerismo más light, que no se sabía para dónde podía ir posteriormente, que era el de Gabriela Michetti. Ahora los medios de comunicación siguen teniendo una enorme influencia. Está esta influencia contrarrestada por la política del gobierno nacional, por el trabajo de la militancia, por muchas otras cosas. Los medios como Página 12, como Tiempo Argentino, siguen siendo importantes, pero la fuerza de los medios de comunicación, el impacto y la agenda, ¿no? Los temas de agenda, se ven temas que son muy, por ejemplo, el tema del Metrobús. O sea, si uno no coloca la política del Metrobús en que en realidad la gestión Macri está ocultando, atrás de colocar los Metrobús, ¿qué está ocultando? Que no va a ser la extensión de la red de subtes que la ciudad de Buenos Aires se merece y necesita urgentemente. Sí, sí. O sea que si uno analiza de alguna manera en el libro en el que estoy por culminar, se analizan diversos aspectos de la gestión macrista y realmente se encuentran muy pequeñas perlas que, como el Metrobús, que pueden haber beneficiado a algún sector de la población, pero en desmedro también de algunas otras cosas, ¿no? Porque si para hacer el Metrobús hay que destruir la 9 de julio como se destruyó, me parece que hay por un lado un beneficio, pero por otro lado un perjuicio a la infraestructura tradicional de la ciudad a la que estábamos acostumbrados. Recordemos cómo se llama el libro, Bombardeen sobre Buenos Aires. Bueno, Bombardeo en Buenos Aires, 8 años de gestión macrista. ¿Y saldrá, te parece, antes de las Sí, elecciones? estamos antes de las elecciones y en realidad estaba esperando el resultado de estas elecciones, porque de alguna manera después de esta elección hay que explicar de esto que estamos hablando. Claro. Digamos, o sea, explicar por qué a pesar de todo esto
el voto porteño es un 47,5 a favor del macrismo, digamos. No podemos soslayar esa discusión. Yo te quería Dale. decir algo muy breve que en relación a lo que preguntabas vos y lo que decía Mario, que es lo siguiente. Si pensemos que hubiera pasado si Clarín y La Nación le hubieran dedicado a la imputación de Macri por pinchar teléfonos, por hacer escuchas ilegales sobre ciudadanos de la ciudad, le hubieran dedicado al seguimiento de ese caso el mismo metraje que le dedicaron a Vudú. Mm. La pregunta es, ¿estaría en el 47,5% de los votos si todos los días hubiéramos sido machacados sistemáticamente O el con... incendio de Iron Mountain respecto Bueno, al seguimiento que hicieron con el tema ferrocarriles y Claro. el Sarmiento, o el taller clandestino con es un, de costura con dos chiquitos. es un hostigamiento permanente y un ocultamiento permanente. Entonces, hay efectos, hay efectos. Sí, Sí, sí. el Sí. caso Vudú fue, digamos, o sea, Sigue siendo, es Sigue porque, siendo, el sí. caso digamos, Vudú tiraron abajo que podemos decir si nos parece un buen candidato, economista o lo que sea, pero lo han tirado, su imagen la han tirado absolutamente por el piso, y también podemos discutir si ha cometido algún delito, decidirá la justicia, pero han tirado abajo Bueno, una no imagen. menos delitos de los que está imputado Macri. Desde Claro, contrabandos hasta claro. aquí, que Sí, son, sí, sí. hay una serie de delitos, hay todo un prontuario de Macri totalmente oculto, es increíble. Sí, sí. Bueno, mismo los talleres textiles que le descubrieron a su mujer, Aguada, Aguada, hace unos años, que está en un justamente proceso, está en eso los medios proceso. hegemónicos no lo reflejan, Claro, no, ¿no? no, es por eso, bueno, los medios. Vos, Ricardo, decías abrir un poco a ese electorado. No es todo el electorado lo mismo. Eh, mm, eh, digo, de construir, ¿qué debería ser el Frente para la Victoria? En este caso, que por ahí es nuestra preocupación. De construir a los candidatos, cambiar el discurso. Cuando digo cambiar el discurso, no digo dejar de lado las banderas que tiene el Frente para la Sí. Victoria, pero cómo hacer llegar y que se entienda ese discurso, porque hay también un voto volátil. Quien votó a Lustó no es el mismo que lo votó a Rodríguez Larreta, claramente. Ujú. Ahí debe haber ese voto que podría acompañarnos. Hay un votante que en algún momento lo acompañó a Aníbal Ibarra. Hay un votante que tiene cierta cuota de progresismo. ¿Cómo se recupera Mm. eso? ¿Cuál es? Sí. Hay varias formas de cortar este 47%, pero una que yo trabajaría mucho sería la cantidad de votos jóvenes que hay ahí, votos de chicos con muy poca experiencia política, muy poco conocimiento, que van por una cosa medio de moda o de ola o de vaya a saber qué, y ahí con un poco de trabajo, de esclarecimiento, decirle dos o tres cosas significativas que hay que estudiar bien qué es lo que hay que decirle, pero digamos, ahí hay un voto que no está tan consolidado, no es el voto de Barrio Norte, de Recoleta, que es un voto acérrimamente Antiperonista, reaccionario, sí. desde Alzogaray para acá, siempre vota lo más derecha que pueda. Esto no, estos son chicos de secundarios porteños con escasa formación política, que les cayó bien algo, que la onda, que los colores, que vaya a saber qué. No hay nada para decirle y no hay militancia kirchnerista que les pueda hablar. Entonces, digo, este es un corte posible. Hay muchos otros cortes que tienen que ver con que me parece que hay que desambiguar al PRO. O sea, esta cosa del PRO, esta simulación de que son buena onda y que están para cualquier política, como hubo chicos del PRO que fueron agredidos por gente de derecha y que fueron a 678 y contaron que para ellos el PRO era un espacio plural, diverso, de buena onda, toda idea podía ser, una estatización también. Es No decir, hay sectarismo. pero digo, O si existe, está muy disimulado. estos pobres chicos no entendían dónde estaban. Mm. Están en un partido de derecha. Digamos, lo van a ver si desgraciadamente llega a la presidencia de la nación. Ahí van a ver lo que es un gobierno de derecha. Lo están diciendo. Hay que juntar las declaraciones de Mauricio Macri de estos 10 años, las posiciones que ha tomado frente a las cosas que ha hecho el gobierno nacional en defensa de la nación, en defensa de los sectores populares. Hay que ver las declaraciones, son totalmente el contra todo el tiempo. Eso hay que desambiguarlo, hay que mostrarlo con mucha más claridad. Mm.
Mario. Sí. ¿Y los asesores de campaña cómo funcionan? Te pregunto, bueno, sobre el final casi, digamos, sobre esto que decíamos, cómo cortar a ese electorado, cómo hablarle, pero digo, ahí hay en el espacio del PRO un personaje como Durán Barba Sí, yo lo que... trabajo mucho en el libro porque me parece que es un personaje central, digamos. O sea, no podemos hablar de Macri y el macrismo sin tener en cuenta a Durán Barba, un personaje siniestro, pero muy inteligente. Y creo que, bueno, así como ellos tienen esos personajes, nosotros también tendríamos que tener por ahí mejor asesoramiento en cómo entrarle esto que decía Ricardo, de cómo desambiguar este voto del PRO, entrar con mejores propuestas, ver el tema de los candidatos, profundizar esto que decíamos, aspectos políticos de la ciudad de Buenos Aires. El Frente para Victoria no tiene un proyecto de ciudad de Buenos Aires. Esto es real, parte de cierta resistencia, digamos realmente, del gobierno nacional en general a ocuparse un poco de la ciudad de Buenos Aires, teniendo en cuenta el apoyo que tiene a nivel nacional. Eso le da cierta andadura importante y entonces ha dejado de lado un poco de la ciudad de Buenos Aires. Eso hay que decirlo, digamos, no parece ser políticamente correcto, pero hay que decir lo que es así, ¿no? Pero yo digo, está bien, hay que marcar, porque son Claro. errores que, bueno, tienen sus consecuencias, que no resultan gratuitos. Digo, Sí, sí, sí. un segmento importante que se ha perdido y que no se recupera si no hay un trabajo sistemático, consolidado y de mucho compromiso. Y los porteños nos sentimos muy mal con un gobierno nacional al que adherimos en muchas cosas y con una ciudad de Buenos Aires que nos resulta cada día más invivible, ¿no? En eso los ciudadanos porteños se merecen muchísimo más, Ahora, mucho más que lo que está dando Mauricio Macri. yo quisiera agregar a lo que decía Mario, que si uno rastrea un poco adentro del kirchnerismo porteño, hay un montón de propuestas muy, muy interesantes, que yo ya las escuché a varios de Ujú. los candidatos que no ganaron la interna, muy interesantes, muy específicas sobre el tema vivienda, sobre el tema basura, sobre el tema hábitat, muy interesantes, muy complejas, muy trabajadas. Hay un equipo de Enrique Martínez que ha hecho un Ujú. conjunto de propuestas súper interesantes y trabajadas. Bueno, es decir, tampoco podemos decir que estamos con cuestiones vagas. Muchas cosas ya están muy trabajadas de una perspectiva progresista, realista, sistematizada. Bueno, hay que tomarlas también. Sí, sí, el caso podríamos decir también de Eduardo Josami, que es candidato a diputado, precandidato a Al legislador, diputado al nacional diputado en la nacional, ciudad sí, sí. por la ciudad de Buenos Aires en carácter nacional, que también ha trabajado desde el Centro Cultural Haroldo Conti muchos temas específicos de hábitat, de suelo, de toda una serie de cuestiones que también me parece que falta una sinergia positiva entre los distintos sectores que hoy están dentro del Frente para la Victoria y que tiene sus ramas, digamos, ¿no? Varios de los candidatos que se han presentado en estas elecciones PASO son importantes y bueno, se trataría de juntar todo esto y entre todos poder aportar hacia unas propuestas que mejoren las propuestas que se tienen para la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Para agradecerle a Ricardo Aronskin y a Mario de la Roca que hayan venido hoy, y minuto o minuto y medio para cada uno para decir, no sé, decirle a quienes nos están escuchando hoy que piensen el voto, que es una buena oportunidad. No sé si para recuperar la ciudad parece difícil, Pero sí para sentar una posición nacional, popular y progresista más clara, más firme, más contundente, más diferenciada. Fíjate que la consigna de batalla del Frente para la Victoria fue podemos vivir mejor. Lo puede decir cualquiera eso. Es decir, y lo escribió Horacio González, hasta en la consigna tiene que haber algo que tenga que ver con que vos estás diciendo algo distinto, diferente, claro y comprensible para el ciudadano porteño. Si no, te licuás en una magma donde el mejor para licuarse es el macrismo. Claro. Mario. Hay que trabajar, analizar, ver, trabajar en diversos aspectos, profundizar en políticas específicas
de la ciudad de Buenos Aires, y creo que eso nos va a dar mayor, tal vez, mayor cantidad de votos y mejores políticas para los ciudadanos que sientan, como sienten ciudadanos de muchas provincias de la Argentina, que este proyecto nacional, popular y democrático le está dando no solo sueños, sino también cosas concretas en la cotidianidad que todos necesitamos, ¿no? Claro, iba a decir, y no enojarse con quien vota en sentido contrario, porque si no el mensaje no va a llegar nunca. Uno no puede enojarse con el votante, tiene que convencerlo que este espacio es mejor y va a defender mucho mejor sus derechos, ¿no? Porque lo que hay también, bueno, es un electorado, que yo creo que es un electorado con características particulares, es una ciudad con gente que en su mayor parte utiliza medicina prepaga, utiliza colegios pagos, digamos, lo público no lo siente como tan propio, ¿no? Claro. Pero el que usa lo público es casi el 50% también, ¿no? Entonces, ¿por qué ese 50% no se siente representado por la fuerza que pone lo público en el centro? Bueno, ¿no? Es una buena pregunta para los candidatos. Ojalá esto haya servido también para los candidatos que nos están escuchando en esta tarde. A los dos, muchísimas gracias, por haber venido. No, por favor, gracias a vos, Luisa, por la invitación. Bueno, nos vamos. Estamos volviendo el lunes a las 4 de la tarde. Que pasen un buen fin de semana y que terminen este feliz Día de los Trabajadores de esta manera, con felicidad y además pensando cómo hacer a la ciudad, al menos por ahora, un lugar más vivible para todos y para todas. Hasta el lunes próximo.